Sara desde Quito, Ecuador. Estamos con el segundo video de nuestro calendario de Adviento. Y hoy vamos a complacer a nuestra amiga Sandra Mandujano, que me ha pedido que le teja una bota grande como para colgar en una chimenea. Así que tomen sus materiales y manos al tejido. Para tejer esta linda bota grande vamos a usar lo siguiente. Tengo aquí lana bambino sedita en color verde y rojo. Tengo lana bambino llano en color beige. Un poquito nada más de color naranja y esta es una lana cable. Y un poquito también de lana holandesa. Vamos a tejer con un crochet de número 3.5 y vamos a usar tijeras. Vamos a empezar con el color rojo. Hacemos un aro mágico y dentro de él vamos a subir con 2 cadenitas. 1 y 2. Luego vamos a tejer 5 puntos altos para completar 6. 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos el aro mágico y me voy a ir a la primera cadenita con la que empezamos. Cierro con punto deslizado y voy a subir 2 cadenitas y aquí mismo voy a tejer un punto alto. En el siguiente punto voy a tejer 2 puntos ahí mismo. Y así voy a terminar mi vuelta tejiendo 2 puntos altos sobre cada punto alto anterior. Si yo comencé con 6 puntos, quiere decir que la segunda vuelta va a tener 12 puntos altos. Una vez terminada mi vuelta con 2 puntos sobre cada punto anterior, cierro con punto deslizado en la primera cadenita. Y ahora vamos a alternar en esta vuelta tejiendo 1 y en la siguiente 2. Luego 1 y luego 2 hasta terminar mi vuelta. Terminada mi vuelta alternando 1 y 2, 1 y 2, voy a cerrar aquí en la primera cadenita con punto deslizado. Subo 2 cadenitas, tejo el siguiente punto y en el siguiente 2. Es decir que voy a alternar 2 puntos seguidos, 1, 2 y en el siguiente voy a tejer 2 puntos en el mismo espacio. Así hasta que terminemos la vuelta. Una vez alternada esta vuelta, donde tejí 2 puntos seguidos y 2 en un solo espacio, cierro con punto deslizado y voy a alternar 3, 1, 2 cadenitas y en el siguiente espacio tejo 1, luego 1 y luego 2. Luego tejo 1, 1, 1 y luego tejo 2 en el mismo espacio. Y tal como yo les indiqué en un video anterior de cómo tejer el círculo perfecto, vamos a terminar esta vuelta alternando 3 y 2. Luego vamos a poner una 4, 2, 5, 2, 6, 7 y llegamos al 8. Alternamos 8 puntos altos y 2 en un solo espacio. Les dejo de tarea. Bien, ya tenemos avanzado hasta la fila
donde hemos alternado 8 puntos seguidos y 2 en un solo espacio. Ahora vamos a hacer combinación de color. Y vamos con el hilo de color verde. Y voy a zafar únicamente el puntito donde me deslicé, porque vamos a hacer lo siguiente. Tomo el hilo de color verde y el punto deslizado lo voy a sacar así. En vez de tomar el color rojo, tomo el color verde. Y voy a subir 2 cadenitas y voy a tejer toda la vuelta con este color. Cabe indicarles que a partir de esta vuelta ya no vamos a hacer aumentos, es decir que toda la vuelta va a ir con puntos altos. Terminamos esta vuelta y vamos a hacer una más. Ya he tejido 2 vueltas en color verde. Ahora voy a volver al color rojo y el punto deslizado lo saco con ese mismo color, así. Subo con 2 cadenitas y sigo mi vuelta con puntos altos. Es súper facilita esta bota, amigas. Una vez terminada esta vuelta hago otra más y luego alternamos, como ya vieron ustedes, en el punto deslizado con color verde. Y vamos a hacer 2 de color verde, 2 de color rojo, 2 de color verde, 2 de color rojo, hasta que hayamos tejido 14 vueltas alternando colores. Bien, amigas, he terminado ya de tejer 14 vueltas, alternando los colores verde y rojo. ¿Sí? Han salido 7 bloques porque están 2 vueltas de cada color. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí he cerrado ya con punto deslizado y en la parte roja también he rematado. Ahora, de este lado tengo 30 puntos altos, al igual que del otro, es decir que tiene un total de 60 puntos. Y he separado de aquí hacia adentro 10 puntos, al igual que aquí. Del remate hacia acá 10 puntos. En total está puesta la marquita marcando 20 puntos que van a ser del talón. Ahora con el color rojo voy a hacer lo siguiente. Me voy donde está mi marquita, paso el hilo y tejo una cadenita. Tomo una lazada y en el siguiente punto tejo medio punto. Luego en este lado quedarían 8 puntos altos. Voy a tejerlos normalmente. Y una vez terminados estos 8 puntos, que serían de este lado, voy a tejer los 8 puntos de aquí. Es decir que vamos a tejer 16 puntos. Una vez tejidos 16 puntos altos, hago una lazada y tejo el medio punto que sigue. Y luego cierro aquí con un punto deslizado. Doy vuelta a mi tejido y subo con una cadenita. Hago una lazada y sobre el punto siguiente, que sería el medio punto, voy a hacer otro medio punto. Y luego voy a tejer los 16 puntos altos que siguen para tejer el medio punto
y el punto deslizado. Así, amigas. Tejo medio punto y punto deslizado. Subo con una cadenita lazada y tejo medio punto. Y luego los 16 puntos altos siguientes para terminar con medio punto con lazada y luego punto deslizado. Y así termino esta vuelta y voy a tejer 3 vueltas más. Bien, amigas, he terminado ya el talón. Le retiré las marquitas porque ya no las necesito. Cabe indicar, amigas, para que no se confundan, que cada término de cada vuelta el punto deslizado va a ser ahí mismo, en el mismo huequito donde iniciamos con una cadenita. Siempre van a cerrar el punto deslizado ahí para que les salga los puntos exactos. Miren cómo está de este lado. Ahora vamos a tejer con el color verde y me voy a ir aquí al punto anterior de donde empezamos con color rojo. Este hilo siempre me queda adelante porque venía tejiendo con el color rojo. Lo voy a pasar atrás para tenerlo en espera. Y este punto que quedó suelto, que es en el que venía tejiendo el color rojo, lo voy a poner aquí porque si no se suelta y se zafa todo el talón. Entonces tomo el hilo de color verde, paso así y voy a subir con 2 cadenitas y voy a seguir tejiendo puntos altos normalmente. Así, sobre la parte roja que sería nuestro talón. Y se va perdiendo también ese hilito que nos queda. Del cambio de color. Así. Ahí. Y el punto que viene iría aquí, junto al punto donde hicimos los puntos deslizados. Y terminamos de tejer la vuelta de color verde. Ya terminé el color verde de pasar sobre el talón también. Ahora vamos a hacer cambio de color de la misma forma que les indiqué aquí. Es por eso que no corto los hilos, salvo en la parte donde ya terminé para poner el talón, ¿sí? Cada vuelta que vayan a tejer cambiando el color, no frunzan para que no les quede feo, sino a lo que les ceda el hilo. Entonces paso y cierro con punto deslizado. Aquí apretamos un poquito y listo. Entonces voy a subir 2 cadenitas y sigo normalmente tejiendo. Todo es punto alto. Esta bota es muy fácil, amigas.
El diseño es lo que le hace la diferencia. Entonces vamos a tejer, amigas, como les dije, 2 de color rojo, 2 verdes, 2 rojos, 2 verdes, es decir, 8 vueltas, ¿sí? Bien, amigas, ya hice 8 vueltas, tomando en cuenta 2 de cada color. He terminado con el color verde. En el último punto, para que no se pierda, le puse una marquita hasta mientras. Con el color rojo he montado 25 cadenitas y he tejido 25 puntos altos, obviamente. Y aquí donde está mi marquita sería el primer punto, luego 2, 3, 4, 5. Aquí voy a seguir tejiendo. Entonces hago mi lazada y le uno así. Ahí está tejido el primer punto alto que sigue a mi vuelta. Tejo todo con punto alto hasta llegar donde está mi marquita. Ya he tejido con color rojo hasta donde está mi marquita, pero ojo, tejí dentro del punto. El punto último está con la marquita, el que venía tejiendo. Ese le dejamos ahí hasta indicarles qué vamos a hacer con él. Ahora, yo necesito de este lado también tener los 25 puntos que puse aquí. Y voy a hacer de esta manera. Empezamos en el mismo punto donde terminé y ahí voy a tejer un punto de 3 lazadas. 1, 2 y 3. El primer punto va a ser nuestra base. Entonces ahí voy a pinchar para tejer un punto de 3 lazadas. 1, 2 y 3. Ahí estarían 2. Luego me voy a la base, que es el primer punto que tejí, y ahí tejo 1, 2 y 3. Voy a la base del mismo punto que tejí y tejo 1, 2, 3. Y si ven cómo va saliendo los puntos, vamos a la base, que es el primero, así. 1, 2 y 3. Nos vamos a la base, que es la primera lazada. 1, 2 y 3. Vamos a la base, que es nuestra primera lazada. 1, 2 y 3. ¿Sí? La primera lazada va a ser la vez de la cadenita que debemos montar. Y así vamos a completar 25 puntos altos. Así, 1, 2, 3. Vamos a la base y de ahí sacamos el punto. 1, 2 y 3. Terminemos los 25 puntos, amigas. Miren qué práctico resulta tejer puntos aumentando fuera del tejido que estamos haciendo. Aquí está 25 puntos, igual que acá. Ahora simplemente voy a dar vuelta al tejido y subo con 2 cadenitas y voy a seguir tejiendo esta vuelta toda con puntos altos hasta llegar al primer punto de acá. Bien, amigas, yo terminé de hacer la vuelta y obviamente completé 2 con color rojo. Le he puesto 3 flequitos simulando una bufanda en cada lado. Ahora aquí donde quedó el punto verde libre, vamos a hacer lo siguiente. Y vamos con el color beige. Subo 2 cadenitas. Procuro que aquí quede apretadito. Y vamos a hacer esto.
porque por el momento el color verde ya no lo voy a usar. Entonces vamos a hacer unos 3 nuditos para que quede bien ahí. Y voy a recortar. Y voy a seguir tejiendo los 4 puntos que quedaron aquí vacíos. Ahora vamos a ir al primer punto aquí, pasamos con punto deslizado y vamos a subir 2 cadenitas y seguimos tejiendo toda la vuelta con puntos altos. Hasta llegar aquí al último punto rojo. Bien, amigas, he terminado la vuelta y he llegado hasta aquí. Aquí me tocaría el último punto de esta vuelta, que está con tono rojo. Voy a irme al huequito de aquí y voy a irme a la cadenita de aquí de color beige para poder tejer sobre estos 5 puntos que llenaban este espacio. Paso el hilo, paso y tejo normalmente. Ahora voy a tejer sobre los puntos que siguen. Y obviamente aquí ya me topo con el primer punto con el que empecé la vuelta. Cierro aquí con punto deslizado. Y ustedes ven que ahí ya se igualaron las vueltas. Entonces aquí subo con 2 cadenitas y sigo tejiendo puntos altos. Termino esta vuelta y voy a tejer 6 más para completar así 8 vueltas en este color. Miren, amigas, terminé de tejer 8 vueltas con el color beige. ¿Y para qué creen que yo tejí estos puntos extras? Pues va a ser la bufanda de nuestro señor Nieves. Hacemos aquí un pequeño nudito no muy apretado. Y miren, vamos a seguir con nuestro tejido. Entonces yo en el último punto donde cerré con este color puse una marquita y de ahí hacia atrás conté 10 puntos y puse otra, porque luego con el color negro vamos a poner el sombrerito. Así que pongan atención, amigas, que nos tocaría con el color verde. Entonces, no donde está la marquita, sino en el punto de al lado, pasamos el hilo de color verde, subimos con 2 cadenitas y seguimos tejiendo con punto alto. Hasta que lleguemos aquí. No donde está la marquita, sino el punto anterior. Ya he tejido mi parte con color verde y ahora pongan atención porque solo va a ser en esta vuelta y en las siguientes 5 puntitos, nada más. Yo sé que el color negro no es tan visible en el tejido, pero no me queda de otra. Así que colocamos el hilo en posición de lazada y vamos al siguiente huequito donde está la marquita.
tejo y tejo el primer punto. Luego voy al siguiente y completo este espacio con el hilo de color negro. Cierro con punto deslizado, en este caso en el punto de color verde. Voy a retirar mi marquita y la voy a poner aquí para que no se suelte el hilo de color negro mientras tejo la siguiente vuelta. Ahora voy a dar vuelta al tejido y aquí donde me quedé con el hilo verde vamos a subir 2 cadenitas. Y vamos a seguir tejiendo hasta donde está mi marquita. Bien, estoy ya donde dejé mi marquita con el último punto. Ese le dejo atrás por un ratito y voy a tejer 1 y 2 puntos. Ahora saco la marquita y voy a jalar un poquito el hilo así y voy a montarlo aquí. El verde lo dejo un instante hacia atrás y ahora voy a tejer un punto, dos, 3, 4 y 5. Voy a recortar y eso es todo en cuanto al hilo negro. Vamos a rematar y listo. Me voy al mismo punto donde me quedé y tejo los 2 que vienen. 1, 2 y voy a cerrar con punto deslizado. Vamos a recortar el hilo de color verde y vamos a rematar. Luego este hilo ya se pierde. Y miren cómo queda, dando la apariencia de un gorrito para el muñeco de nieve. Saco esta marquita que ya no la voy a usar y ahora voy a subir de nuevo con el hilo de color rojo y voy a comenzar donde me quedé con el color verde. Voy a subir con 2 cadenitas y voy a seguir tejiendo punto alto sobre cada punto alto anterior. Una vez terminada esta vuelta, obviamente vamos a hacer una más con este color rojo y luego, tal como les enseñé el cambio de color en las vueltas anteriores, vamos a completar 16 vueltas tomando en cuenta que cada 2 vueltas se cambia el color. Bien, amigas, ya he terminado mis 8 vueltas, cada 2 con rojo y verde. He rematado también ya el color verde
porque ya no voy a utilizarlo. Ahora voy a subir con el color rojo con 2 cadenitas y voy a seguir tejiendo normalmente esta vuelta con puntos altos para luego tejer 5 más con punto en alto relieve. Terminemos esta vuelta entonces. Ya terminé mi vuelta y como les dije, vamos a hacer 5 más en alto relieve. Cierro con punto deslizado, subo con 2 cadenitas y en el siguiente punto, en vez de tejer encima, voy a tejer así, debajo del punto. El siguiente por aquí. El que sigue por encima. El que sigue por abajo. Por encima. Por abajo. Por encima. Por abajo. Y así termino mi vuelta. Una vez terminada mi primera vuelta en alto relieve, voy a cerrar con punto deslizado como siempre en la primera cadenita del primer punto. Ahora voy a subir con 2 cadenitas y voy a seguir el mismo ritmo de tejido. Paso por debajo y tejo. Luego el punto que está para abajo lo tejo de la misma manera. El que está por encima, el que está por abajo, por encima, por abajo y así termino esta vuelta. Y vamos a tejer 3 vueltas más para completar 6. Yo les había dejado un video cortito de cómo tejer punto en alto relieve para que ustedes lo ensayen. Entonces terminemos, amigas, esta vuelta y 3 más. Bien, amigas, he terminado ya mis 6 vueltas con punto en alto relieve. Y ahora vamos a ponerle la sonrisa y vamos a irle dando forma con unas pequeñas puntaditas. Así. Miren qué bonito que queda. Ahora vamos a rematar con mucho cuidado y luego vamos a poner su nariz. Una vez que ya está la boquita, vamos a poner con la lana cable de color naranja una pequeña nariz. Así. Una puntadita y luego así. Procurando no apretar mucho para que no quede feo.
Y miren qué bonito. Luego vamos a rematar. Y para ponerle el toque final, yo tengo aquí una cajita de blush que la utilizo solo para mis trabajos. Le vamos a poner aquí un poquito y también acá. Está colorado de tanto frío. Y luego vamos a poner el ganchito para poder colgar nuestra botita. Miren ya cómo quedó. Le he puesto una figurita de mazapán de un copito de nieve a un ladito de su sombrerito. Ahora he unido los 3 colores de hilo y he tejido 15 cadenitas, dejando la cantidad suficiente para poder unir. Ahora me voy a ir al extremo que esté bien centradito y por aquí voy a pasar estos hilos y en el otro huequito de lado los otros hilos. Y solamente voy a pegar unos 2 que 3 nuditos, así, y eso es todo. Y queda listo el ganchito para colgar, sea en su chimenea o en una puerta o donde ustedes deseen. Pero aquí obviamente por mi espacio no se puede divisar muy bien, así que en unos instantes voy a colgar en mi chimenea para que ustedes vean cómo quedó. Miren, amigas, ahí está la botita en mi chimenea. Yo ya les dejo la idea y en ustedes está incluso mejorarla. ¿Qué les pareció, amigas? ¿Verdad que muy fácil de hacer? ¿Ya vieron ustedes? Yo les dejo la idea y ustedes incluso pueden mejorarla, como siempre les digo. Espero haber complacido en algo a la amiga Sandra y que pueda hacerla para colgar en su chimenea. No se desconecten, amigas, porque todavía tenemos de largo más tutoriales de Navidad. Si les gustó este video, denle dedito arriba y muchas gracias por seguirse suscribiendo, activando la campanita para que YouTube les notifique de mis videos. Corran, hagan la botita y prepárense para el siguiente video. Yo no descanso más y me voy rapidito porque estoy a full con el tiempo y a full con mis videos. Nos vemos, Dios mediante, el próximo tutorial. Bye.